es tremendo que haya, que cada uno de nosotros sea tan único, digamos, ¿no? Y esto nos complica cuando queremos autodefinirnos, ¿no? Porque uno, cuando se quiere definir a sí mismo, trata de buscar una forma de autopercibirse, de autodefinirse, su propia identidad, su personalidad, lo que no quiero meter la pata porque sé que hay varios psicólogos, los psicólogos dicen el self. ¿Escucharon la palabra? El self, como es el self que en inglés es sí mismo, ¿no es cierto? El sí mismo es como definirse quién soy, ¿no? O cómo yo me defino a mí mismo diferente del otro o de los otros. No sé si meto la pata por ahí o voy bien. Va bien, ahí me dice una psicóloga que voy bien. Pero bueno, uno es como dice, ¿vos quién sos? Bueno, yo soy fulano. Lo primero que uno dice es el nombre, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te presentás y te dicen, ¿de dónde sos? Vengo de Mar del Plata, de Quilmes, de La Matanza, ¿no? O vengo de, qué sé yo, vengo de tal lugar. Y uno dice, y uno trata de decir, puede venir de cualquier lado, pero por ejemplo lo escuchás hablar, tiene un acento, ¿no? Y vos decís, bueno, viene, por ejemplo, hay algunos, ¿cuántos vienen de Brasil? A ver acá. Ahí tenemos varias manitos, están acá vamos, Brasil. Y uno le dice, Brasil, ¿estudiás medicina? Sí, ¿cómo sabía? Me lo reveló el espíritu. Tenés cara de médico. Y uno dice, ¿cómo sabe tanto el pastor? Bueno, no, lo que pasa es que muchos de los que vienen a estudiar medicina estudian acá cerca en la Barceló o en la Económica y bueno, y viven por acá y vos decís, justo brasilero estudia medicina, ¿cómo sabe? Y uno dice, bueno, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo uno se puede...? Hay todo, hoy imagínate que todo esto está en continua ebullición. Toda gente que dice, bueno, uno se autopercibe, puede definirse a sí mismo lo que biológicamente no es, y ya nos metemos en terrenos complicados, ¿no? Pero la verdad es que es como muy desafiante saber quién uno es y entender que nosotros como creyentes en Dios, cómo Dios nos ve. Y de acuerdo a la mirada de Dios, ayudarnos a entender quiénes somos. Por eso la palabra o la charla de hoy se llama Somos hijos, ¿no? Claro, uno dice, bueno, somos hijos, ¿cómo te definís por ser hijo? Bueno, en realidad se refiere a somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice que el que le acepta a Jesús tiene ese privilegio de ser llamado, ser reconocido, un hijo de Dios. En Juan 1:12, ¿no? Los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios. No solamente criaturas, sino hijos. Hijos como... Y de hecho cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿cómo nos enseña? Justamente el Padre Nuestro, ¿no? Padre, o sea, habla de una paternidad. Y claro, qué loco que muchas veces le enseñan el Padre Nuestro a repetirlo muchas veces como loros, pero no entienden el significado de lo que uno está orando y refiriéndose a esa relación paternal con el Dios Todopoderoso. O sea, entender nuestro lugar en el mundo y nuestra propia identidad, nuestro self, desde nuestra relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso. Yo creo que si alguien tiene un problema de baja autoestima, si puede entender esta palabra de hoy, se le acaba ese problema. Porque de verdad que una persona que te dice, bueno, generalmente esto pasa con gente que tiene algunos apellidos, en Buenos Aires es muy común gente que tiene doble apellido, ¿no? Entonces se llama Martínez, como Martínez es muy común, usa Martínez Jiménez Alcorta. Entonces vos decís, no, es de los Martínez Jiménez Alcorta. ¿Entendés de dónde viene? Es Martínez Jiménez Alcorta. Y tiene un acento un poco especial. Entonces decís, no, ya el acento y el triple apellido me habla de que es una persona que tiene determinada identidad, digamos, ¿no? Por
es un seco total, pero ya tiene triple apellido. Y te lo dice con un tono medio, Jiménez Alcorta. Vos decís, bueno, viene bien, digamos. No, y la persona es como que, ¿y dónde estudió? Y te tiran en el colegio, en María de las Jiménez y no sé cuánto. Vos decís, bueno. No, y estudió entonces ya el colegio, el triple apellido y el tono, ya te marca un estatus. Por ahí el tipo anda en bicicleta, ¿entendés? Es un seco bárbaro que lo invitás a tomar un café y no tiene, ¿entendés? Y vos decís, pero ¿y por qué hace todo? Y bueno, porque el estatus tiene que tener una identidad y la tengo que crear de esa manera, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pero yo, me acuerdo una vez uno que me dijo, pastor, yo soy Pérez. ¿Qué quiere que logre en la vida con este apellido? Tan común, ¿no? Y la Biblia encima dice, Pérez serás. O sea, como estaba un poco deprimido. Como que en realidad en el mundo y en la familia de Dios una persona puede tener determinado apellido y a partir de ese simple o doble o triple y a partir de ahí tener un lugar especial en el reino. Y uno dice, pero ¿es así? ¿Será que Dios hace ese tipo de...? No, nada que ver. O sea, Dios, nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos únicos y especiales para nuestro Padre. Y eso te tiene que hacer sentir bien. Bien, porque lo que opine la gente, los niveles de esta sociedad, de este mundo, no tienen nada que ver con nuestra formación de nuestra propia identidad en Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Amén. Y si todavía no lo sos, hoy tenés una gran oportunidad, porque el único requisito para entrar no es ni triple ni cuádruple apellido, sino que diga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Eso dice la Biblia. Solamente recibir a Jesús te mete en esa casta súper especial que son los hijos y las hijas de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué implica esto? Bueno, la Biblia nos enseña varias cosas que tienen que ver con esta identidad o superidentidad que nos hace sentirnos tan especiales y que en realidad lo vivimos como una experiencia también, porque no solamente es algo que uno cree que lleva, sino algo que vive y que experimenta. Porque no es lo mismo un apellido que te dice sos hijo de, o un ADN que te dije, viste que ahora, por ejemplo, para reconocer un padre, dice, bueno, me hago un ADN para ver si era mi papá o no. ¿No? Y si era mi papá, le pido los alimentos que me pague, qué sé yo. Me decís, pero eso no es la paternidad. Bueno, sí, humana, biológicamente puede ser la paternidad, pero la verdad es que una paternidad no es solamente, ¿cuántos saben eso, no? Me lo imagino a Pablo diciendo, bueno, Hans ya está, ahora yo asumí. Bueno, no, la paternidad empieza, digamos, no es que vos, o sea, que lo hayas sido parte biológicamente de esa paternidad, por ahí está viniendo el cuncito. Uno, ¿qué dicen? ¿Va a tener más rasgos del papá o de la mamá? Va a ser varón, así que va a tener doble apellido, doble nombre, un nombre más español, tiene un nombre coreano. Pero qué lindo, ¿no? Qué tremendo que uno puede decir su identidad, más allá de que pueda tener un rasgo o no, es hijo del Señor. Ya sabemos que es hijo porque ya salió que es un hijo del Señor. Es alguien que fue creado por su Padre Dios. Obviamente que participaron sus papis, ¿no? Están en la panza de su mamá, pero en ese destino, en ese plan del Señor, hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 139. No sé si hoy lo tenemos, si pudiéramos solucionar. Estamos cambiando algunos equipos. Dice el Salmo 139. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día mi vida estaba registrada en tu libro. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son los pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Tremendo. O sea, como el salmista David reconoce la soberanía, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios en cada uno en particular, en crear
Cada vez que uno descubre lo maravilloso que tenemos adentro nuestro, no solamente en nuestra parte física, sino emocional, cognitiva, todo lo maravilloso que Dios creó y que nos hizo únicos, nos sorprende. Y nos da no solamente la capacidad de ser quien fuimos formados, sino también de decidir quiénes somos. O sea que en esa identidad que tenemos como hijos, tenemos la libertad, no somos todos como, ¿no?, proyectados con inteligencia artificial. Viste que la inteligencia artificial está muy copada. Porque dice, quiero a alguien que tenga la cara de Martín con los ojos de... Y vos decís, o te dice, o vos le mandás y es tremendo. Ayer tuvimos el día muy bueno, ¿cómo se llamó? Más creativo. ¿Tuvieron el más creativo? Estuvo muy bueno. Y había uno que hablaba de creatividad, ¿no? Y el desafío de un creativo, en realidad recibimos la creatividad porque somos hijos del Creador. Entonces, el don creativo que se llama ser hechos a la imagen del Creador, Imago Dei, es el que nos hace poder crear. Y en esa identidad de creadores que recibimos de parte del Señor, ahí es como que uno puede ser desafiado a crear cosas nuevas. Y en ese desafío, ¿no?, pensar de que Dios nos da no solamente que Él nos crea de una forma, sino que nos da la libertad para continuar nosotros decidiendo nuestra identidad en el Señor. Es tremendo esto. O sea que no solamente te determinó de una forma, sino que te dio algunas herramientas para que vos misma puedas ir definiendo algunas cosas. De tal manera que uno no está completamente determinado quién es desde el momento que nace. ¿Están de acuerdo con eso? No es que te da la posibilidad de tomar decisiones que te hacen también decidir quién sos, a partir de sus actitudes hacia los demás. No, si vos sos una persona que trata a los demás de una forma, te vas a constituir en una persona con una identidad que te va formando de acuerdo a cómo vos te comportás en la vida. Si tomás decisiones a dónde querés llegar, tus sueños, tus logros, a dónde querés alcanzar, también te vas a identificar con esa persona que Dios te da la posibilidad de definir. No todo podés definir porque hay muchas cosas que ya están dadas. Nací en Argentina, pastor, ¿qué quiere? ¿No? O esa gente que te dice, aunque no todo, porque no hay un destino ya fijo, pero hay determinados contextos, ¿no es cierto? Y en ese contexto uno puede tomar decisiones para determinar. Ahora, esos sueños que están adentro, ¿no?, que Dios pone, porque yo creo que Dios nos pone sueños a cada uno, ¿no? Dios te da esos sueños y te da, como dice la palabra del Señor, la capacidad para desarrollarlos, para alcanzar el máximo de esos sueños. O sea que cuando Dios nos da la identidad y nos crea, nos pone los sueños, también nos da la libre decisión de formarlos o no, porque uno no es ya impuesto que tenés que ser, como a mí me dijeron, ¿serás abogado o no serás nada? Y bueno, tuve que ser abogado. ¿Viste? O determinadas cosas, ¿no? Como te dicen, vos serás porque tu papá fue, tu abuela fue, y vos serás. Pero a mí no me gusta la abuela. No importa. Tenés que ser porque la familia. La familia, ¿no? Y algunos le han dicho la oveja negra de la familia. ¿Cuántos se sintieron la oveja negra de la familia? Muy bien, las ovejas negras. Acá vamos a hacer el club de las ovejas negras. Hay muchos hijos de pastores acá. Y algunos se han sentido, es que si soy hijo de pastor tengo que ser pastor. ¡No! ¿Por qué? Como si fuera como una marca, ¿no? Tenés que, como las vacas cuando nacen le ponen el sello, hijo de pastor, HDP le ponen. ¿No? ¡Paz! Lo decís, ¿yo por qué tengo que ser pastor? O sea, si cada uno es como es y Dios lo creó para ser como sea. No, tendrás que ser porque... Eso no existe, ¿no? Pero bueno, tantas cosas que están mal. Pero la cuestión es que, hablando de la identidad, hay un versículo que está en Romanos 8, no sé si lo podemos solucionar, no se solucionó. Dice así, Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos.
y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Wow! Tremendo. O sea, que no solamente somos declarados hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo, que hace poco, un par de semanas hablamos del poder del Espíritu Santo, nos viene a marcar, a sellar, y nos viene a dar esa posibilidad de tener esa relación con el Padre. Por eso dice que fuimos marcados para ser hijos, guiados, o sea, tener la posibilidad de ser dirigidos, o sea, que es parte de la labor de un padre, es decirle que uno le pueda preguntar, ¿no? Para muchos de nosotros que tuvimos padres medianamente ausentes, o casi todos ausentes, físicos, digamos, cuando descubrimos nuestra identidad como hijos de Dios y tener esa intimidad con el Padre que nos permite poder buscar su dirección y su guía, más allá, cuando uno tiene un padre físico, es una bendición. Por eso la Biblia dice honrar a tu padre y a tu madre. Porque hay bendición de Dios en eso. Uno dice, pero bueno, no se lo merece. Bueno, no importa. La Biblia no dice honrarás al que se merece y al que no, no. Dice honrarás. Y es un mandamiento con promesa. O sea que en esa identidad uno entiende la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros nos dice, Él te adopta como hijo y te permite que vos puedas en tu intimidad clamar y decir Abba Padre, que la identidad en el griego, Abba, tenía que ver con una cercanía, como alguien que le dice papito o pa, ¿no? No le dice, oh Padre, ¿me pasas la leche? Dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Fui a la iglesia y me dijeron, no. O sea, uno tiene una relación y esa es la relación que Dios anhela con cada uno de nosotros. Y como consecuencia es la herencia. La herencia es después de la relación, no es antes. No es que dame la plata, pa. Sino que es la herencia. Bueno, la parábola del hijo pródigo cuenta un poco de esto, ¿no? La importancia de la relación y cómo a veces se malinterpreta la relación con la herencia. La herencia es consecuencia de ser hijos. Somos hijos, somos herederos. Tremendo. Hay un caso en la Biblia que es muy, muy gráfico y cuenta la Biblia, el libro más antiguo, el libro de Génesis, cuenta la historia de José. ¿Se acuerdan la historia de José? José era el más pequeño de sus hermanos y su papá, que lo quería mucho, tiene la gran decisión de regalarle una túnica, un traje especial. Algunas versiones dicen que era muy elegante, una túnica muy elegante, pero en otras dice que era una túnica de colores, ¿no? Una túnica en Génesis 37:3 dice, y le regaló Jacob a José, su hijo, una túnica de colores. Yo me imagino, había que ponerse una túnica de colores, ¿no? Me la regaló papá. Y José iba con su túnica, paseándose, ¿no? Claro, el papá se lo había hecho con mucho amor, porque lo quería, porque anhelaba, pero claro, esa túnica lo identificaba de una manera especial. Era como que esa túnica lo marcaba. Era como que todos los hermanos decían, mirá, ¿cuánto se enoja cuando un padre hace diferencia con un hermano, verdad? ¿Por qué le diste un pedazo de torta más grande a él que a mí? ¿Por qué le compraste zapatillas y a mí no me compraste? ¿Por qué? Bueno, pero él necesitaba. Bueno, yo también necesito. Pero yo, ¿por qué hace? Y me imagino cómo no fue un acto muy sabio de Jacob hacerle ese regalo pero bueno, fue una manera de expresarle su amor. Pero eso le costó un poquito, porque le había regalado esa túnica de colores, los hermanos estaban un poquito, lo trataban un poco mal a José, ¿no? Así que José encima era medio buchón, porque cuando veía algo malo de los hermanos iba y le decía, papá, ¿sabes qué? Rubén se mandó una.
Así que imagínate cómo sí, ahí viene el buchón. Encima venía con la túnica de colores, ¿viste? ¿No? Re buchón. O sea, encima con la túnica de colores y encima era el buchón de los padres. Y era como decir, ¿por qué? ¿No? Y encima viene y dice, tuve un sueño. Ah, sí, ¿qué soñaste, Josecito? Que todos ustedes me servían. Este buchón que viene con la túnica. Encima sueña. Ah, mira el Señor. Así que me imagino la bronca que tendrían todos estos hermanos, que si este lo vamos a sacar de encima. Y se lo sacaron de encima. ¿No? Pasaron uno dijo, lo matamos. No, matarlo no, vamos a venderlo, que está bajo. Así que bueno, era como una cosa de decir, ¿qué hacemos con este plomo? ¿No? Y nos lo sacamos de encima y lo terminaron vendiendo. Claro, el propósito de Dios con José se terminó cumpliendo. Porque más allá de que José era hijo de su padre y esa túnica de colores lo identificaba como alguien especial de parte de su hijo, en realidad José era un hijo de Padre Dios. Y José termina, como ustedes conocen la historia, José lo venden, José va a una cárcel, de una cárcel ahí interpreta un sueño y termina yendo al faraón y de ahí le interpreta el sueño al faraón y termina siendo la mano derecha del faraón. Y termina siendo la segunda persona más importante en el mundo. Oh. Claro, esa señal de que era un hijo, de que tenía algo especial, no era otra cosa que una señal de la gracia de Dios. Y el hecho de que seamos hijos de Dios no es otra cosa que la gracia de Dios. Por eso dice Primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que no merecemos ser hijos, somos hijos por la gracia de Dios, ¿verdad? Recibimos la herencia por la gracia de Dios. Recibimos el honor de ser hijos del Altísimo por la gracia de Dios. Y esa túnica que José no se merecía, no era otra muestra que la bondad infinita, maravillosa de nuestro Dios. Así que somos hijos y eso nos marca nuestra identidad. Y nuestra identidad al punto tal de que para Dios no es tanto importante lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Qué diferencia con los hombres, no? Y aún algunas instituciones llamadas iglesias, que consideran más a la persona por lo que hace que por lo que es. Y nosotros llegamos a creer que somos más importantes por lo que hacemos que por lo que somos. Y eso no es bíblico, porque lo que dice la palabra de Dios es que somos hijos. Y esa es nuestra identidad más importante. Sos una hija. Decile al de al lado, sos hijo, sos hija. Sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. Que nadie te baje tu self de ahí. Que nadie te baje tu identidad de ahí. No te bajes de ahí. Sos una hija de Dios, sos una heredera del Señor. Pero este mundo no me reconoce. No importa, el mundo no importa. Lo importante es dónde va a ser el final. Porque a José no le reconocieron esa identidad de hijo. Mataron un animal, agarraron la túnica de colores, la llenaron de sangre y se la dieron al padre. Le dijeron, mirá, encontramos la túnica que vos le regalaste. Y el padre vio la túnica con sangre, no tenía para hacer un estudio si era sangre de José o no, porque si no hoy te hacen un ADN y no era de José. Ahora le agarraron la sangre y le dijeron, esta es la sangre de tu hijo, y el padre, murió. El padre de José entró en una depresión terrible por muchos años, y lo llevó a una crisis, a una relación de crisis por pensar que su hijo estaba perdido. Es una simbología muy cercana a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Su padre pensaba que el hijo ya no estaba, su padre pensaba que su hijo, una relación, muchas veces una relación de padre e hijo humano se rompe por un tiempo hasta que llega el tiempo de la restauración. A veces una relación con el Padre Dios, quizás hay gente acá que por un tiempo está su relación con el Padre Dios media rota o media distanciada, ¿viste? Sí, estamos bien con el barba, pero él ahí, yo acá. El barba, sí, barba, todo bien, portate bien y yo no me meto con vos, vos no te metes conmigo, ¿eh? No, como el barba, todo ahí, tenemos una relación ahí, ¿viste? El barba. Y esa relación medio fría, quizás porque obviamente que a veces hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mi edad? ¿Por qué esta situación? Y esas cosas nos hacen tener una frialdad en nuestra relación paternal. No entendemos algunas cosas. ¿Por qué me pasó esto?
¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y esa relación puede pasar por momentos de crisis. Pero si sos hijo o sos hija, vas a hacerlo por siempre. Y a pesar de que puedas tener una crisis en tu relación, el Señor va a seguir siendo fiel y va a seguir esperando que llegue el momento que con el amor se va a salvar esa brecha y vas a ser restaurada. Pero ahora estás medio como ahí, viste, bueno, con el barba todo ahí. Pero el Señor te ama y no te va a dejar nunca. Porque dice que el amor es como el amor de un padre. Nunca se acaba. El amor de una madre nunca se acaba. Y eso que es defectuoso, porque es humano. Pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Él te ama y siempre te va a amar. Él nunca va a dejar de amarte. Nunca va a dejar de buscar tu corazón. Aunque vos lo sientas lejano, aunque vos lo sientas que ese Abba Padre no está, el amor de Dios va a seguir perseverando, buscando. Ahora nos cuenta esta palabra que ese padre que pensaba que su hijo ya estaba perdido, que su hijo ya se había ido, un día vienen y lo mandan a llamar. Y resulta que el que lo mandaba a llamar era José, el que él pensó que estaba perdido. Y vamos a leer ahí un pasaje que está en Génesis 37. Dice, enseguida los hermanos tomaron la túnica de José, degollaron, bueno, eso ya lo leí, dice, muy bien. Enseguida los hermanos, bueno, esto es lo que habíamos leído recién, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Y la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto, fíjate si es la túnica de tu hijo, así como tu hijo, ¿no? En cuanto Jacob la reconoció, dijo, si es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Pero unos versículos más adelante, bueno, dice que lo intentaban consolar, dice, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo, y siguió llorando la muerte de José. ¿Cómo? Esto nos habla de un padre imperfecto en su relación de amor con un hijo, ¿no? Y el capítulo 46 dice, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Y cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. Tremendo, Israel es Jacob. Tremendo ese encuentro del padre, ¿no? Me hace acordar a la parábola del hijo pródigo también, ¿no? Ese encuentro del hijo que aparentemente estaba muerto y ahora se encuentra con su papá, que hasta ese momento es como que había entrado en una crisis, ¿no? Porque no esperaba esa situación. Y es como se siente, nos muestra esta palabra, cómo Dios nos ama, cómo Dios anhela tenernos a nuestro lado, cómo Dios espera que nuestro corazón se vuelva a Él. Esto no es solamente, tengo un título, soy hijo de Dios. No, es mucho más que un título. Es una relación, es una experiencia, es una cercanía. Es sentirse amada y amado al punto tal de que nunca te vas a sentir sola ni solo. Este padre sintió que tenía vida porque ahora se encontraba con José y vio que el sueño de Dios, ¿qué hizo el padre para que José tuviera ese sueño? A ver, ¿qué hizo? Habló con Faraón, mi hijo es un capo, se revela todos los sueños. ¿Viste cuando le quieren hacer gancho para que lo coloquen? ¿Viste? Mi viejo es del mismo partido político que el intendente. Entonces va y le dice, tengo un hijo mío, lo ponés acá ¿viste? Es el típico, ¿cómo le dicen? Gnocchi. No, eso no pasa acá, pero bueno, estoy pensando. No, Jacob no hizo nada directamente para que llegue José a ser el segundo del faraón. No hizo nada. Le enseñó, dice la Biblia, le enseñó a revelar sueños. Dijo, mira, cuando veas 7 vacas
Las primeras son gordas, esa tiene que ser esto. Las próximas son flacas, son años de pobreza y los otros son... ¿Le dijo eso? No tenía ni idea. No dice que Jacob revelaba sueños. No le dijo un curso para revelar los sueños de Faraón. 7 pasos para revelar los sueños de Faraón. No. O sea que lo que te está mostrando es que Jacob reconoce que Dios Todopoderoso era el padre de José. Y que ese sueño que Dios tenía sobre José se cumplió porque su padre Dios estaba en la vida de José. Tremendo. Y ese Dios Todopoderoso era el que le había dado el sueño a José. Y Dios hizo que ese sueño se haga realidad. Por eso si sos papá, si sos mamá, confía en tu padre. Porque tu mismo padre va a ser el padre de tu hijo y va a cumplir los sueños que va a cumplir en él, como hizo con tu vida, para que él pueda lograr lo que Dios tenía preparado para él. Amén. Tremendo. Tremendo. Nuestro Padre humano llega hasta ahí, pero el Padre Dios tenía a José en sus manos. El que hizo que José llegara hasta el lugar donde tenía preparado para él, ahí, y que luego va a ver su Padre en vida, cómo Dios cumplió el propósito con él. Y cómo Dios permitió lo que pasó. El rechazo que recibió José de parte de sus hermanos también fue permitido por Dios. ¿Cómo Dios permite eso? Sí, porque ese era el camino para llegar a tener su propia logro y José llegó a ser quien era a partir de todas las experiencias que también vivió. O sea que construyó su identidad a partir del rechazo. Pastor, ¿usted quiere decir que yo voy a construir mi identidad, mi self, a partir de lo que otros hagan sobre mi vida? Sí. Porque la forma que vos manejes el rechazo de la gente también te va a dar las características de tu persona y los logros que tengas a futuro. Vas a hacer todo lo que Dios tiene planeado de vos, pero no necesitas que todo el mundo te diga, ¡ay! No, como le dicen ahora, la generación de cristal. No, nosotros vamos a hacer lo que Dios tiene porque somos hijos e hijas de Dios, por más que otros no estén de acuerdo. Me tratan mal. Me tiran limones, haré limonada, dicen. No sé, no es lo que yo esperaba de la gente. Sorry, mi Padre Dios va a hacer que mi propósito sea cumplido. Porque yo no dependo de lo terrenal. Estoy conectado a mi Padre Dios Todopoderoso. Tremendo. Miren lo que termina diciendo el último capítulo ahí de José. Lo tenemos ahí, dice 49, José, le dice el padre ya cuando estaba por morirse, José es un retoño fértil retoño junto al agua cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Tremendo. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Pelean contra vos? No importa. Dios va a hacer que se cumpla tu plan. El plan que Él tiene para vos. Yo quiero la bendición del Padre. Yo no sé vos, pero yo necesito la bendición del Padre. Yo necesito que esa intimidad con el Padre no sea una relación formal, lejana, fría. Yo necesito que cada día poder tener esa intimidad más con el Señor. Y el que lo puede hacer es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que puede tocar las fibras más íntimas de nuestro yo. Es quien conoce todo nuestro pasado, nuestro presente. Es quien conoce todas las situaciones más íntimas que solamente uno conoce. Nadie más conoce en este lugar. Nadie. Solamente Él. Pero Él que nos creó, como dice el Salmo, desde antes que naciéramos ya nos vio y formó ese embrión. Es el que
nos cuida. Ese es Dios, nuestro Padre. Nos cuida, nunca nos abandona. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice la palabra del Señor. Es más, dice el Salmo, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo yo te recogeré. No hay padres perfectos en esta tierra, pero tenemos un Padre Dios que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a soltar la mano hasta el último día de nuestra vida, aquí en la tierra y por la eternidad. Señor, gracias por tu misericordia, porque nos llamaste hijos, no porque mereciéramos ese título, sino porque es nuestra identidad. Podemos tener un nombre humano, pero somos hijos. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero únicos. Y más allá de un documento o de una identidad humana, tenemos un sello. Hijos del Altísimo, herederos de la gracia de Dios, herederos de promesas de Dios, herederos de la misericordia del Creador, herederos de su amor. Podemos recibir por medio del Espíritu Santo su guía, su dirección, su cuidado, escuchar su voz por la eternidad, por la eternidad. Y aunque haya cosas que hoy no entendamos, aunque haya cosas que hoy nos hagan sentir en crisis, el amor de nuestro Padre eterno no se acabará. No se acabará. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. No tenés que lograr cosas para que yo te ame. Yo ya te amé, te dice el Señor. Yo ya te amé. Con tus errores, tus fallas, tus virtudes. Yo te creé como un padre, como el alfarero armó ese barro y creó esa pieza única. Es el amor del Padre, nuestro alfarero. En las manos del alfarero eterno estamos. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, de tus escogidos, Señor, de tus llamados. Están hoy acá, Señor. Están escuchando esta palabra. Te pido que toques su corazón, que le hables, que te reveles de una manera especial. Que sientan tu presencia, Señor. Son hijos. Son amados, son herederos. Quizás te encontrás lejos de tu Padre y en esta noche pensás, ¿será que me recibirá? ¿Será que me abrazará? Y te digo, no es casualidad que estés hoy acá escuchando esta palabra, porque Él sabía que vos venías y Él preparó esta palabra para vos. Esta palabra es para vos.
Decirle, Señor, te necesito. Papá, te necesito. Papá, te necesito. Papá, te necesito. Recibime, Señor. Abrazame. Entrego mi vida, mi corazón. Y aunque hay cosas que no entiendo, te pido que me llenes, Señor, que me las reveles. Señor, que pueda entender completamente quién soy en este mundo. Por tu gracia, por tu amor. Y entender que soy heredero. Que no es solamente una túnica que pueda identificar la gente. Es un sello sobre mi vida interior que me va a acompañar toda la vida para cumplir el propósito, el sueño que vos tenés preparado para mí. Señor, yo bendigo a tus hijas y a tus hijos hoy, Señor. Aquellos llamados con amor eterno, aquellos escogidos como hijas, como hijos. Señor, cubre sus vidas, llénalos, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Señor, que esta palabra pueda alcanzar el máximo de lo que vos tenés en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo.